2022, año de la Revolución Cultural para la Despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres. Hola queridos estudiantes, soy el profesor Sergio Huanca de Matemática. En esta ocasión vamos a continuar con el contenido de límites. Conoceremos lo que son los teoremas de límites, algo que será muy útil para ti. Y también conoceremos lo que son las indeterminaciones. Así, si estás preparado, pues empecemos. Lo que vamos a hacer en este momento es recordar un poco. Retrocedamos años anteriores, tanto tú como yo, cuando estábamos en primaria. ¿Recuerdan cuando empezamos a dividir? Cómo nuestra maestra o nuestro maestro nos enseñó a dividir. Cómo utilizaban tortas, la partían en partes iguales y así aprendemos a dividir. Pocos años después aprendimos lo que son las fracciones, ¿cierto? Numerador, denominador. Seguramente en ese momento ustedes tuvieron muchas preguntas, como las siguientes. ¿Cuánto es un número cualquiera dividido entre 0? ¿O cuánto será 0 dividido entre 0? Bueno, en esta ocasión daremos respuesta a todas esas preguntas. Muy bien, empecemos entonces a conocer lo que son los teoremas de límites. ¿Estamos de acuerdo? Pero antes tenemos que saber qué son estos teoremas. Los teoremas sobre límites son operaciones que se pueden emplear para simplificar el cálculo del límite de una función más compleja. ¿Qué nos quiere decir con esto? Nos dice que estos teoremas nos van a ser útiles cuando queramos resolver ejercicios con límites, pero no siempre de una manera de una función compleja, sino también de funciones muy simples, porque estos teoremas nos ayudan a poder resolver este tipo de ejercicios. ¿Está bien? Conozcamos estos teoremas. Pero antes de conocer los teoremas, nosotros tenemos que saber las instrucciones para poder interpretar y poder reconocer cada uno de estos. ¿Y cuál es la indicación? Nos dice, sean f de x, g de x, dos funciones definidas y k una constante. Esta es la indicación. Con esto tenemos que entender e interpretar los teoremas que vienen a continuación. ¿Estamos de acuerdo? A ver, empecemos. Dice, el límite, cuando x tiende a de una suma de dos funciones, es igual a la suma del límite de las funciones. ¿Estamos de acuerdo? Vean, interpreten. El siguiente. El límite de una resta de funciones es igual a la resta del límite de las funciones. Vean qué está pasando en estos teoremas. El tercero. El límite de un producto de funciones es igual al producto del límite de las funciones. ¿Estamos de acuerdo? Seguimos. El límite de un cociente o de una división de dos funciones es igual al límite del numerador dividido entre el límite del denominador. En este caso, g de x. Siempre tomando en cuenta que g de x tiene que ser diferente de 0. ¿Está bien? Y eso lo vamos a ver un poco más adelante. Seguimos. El límite de una constante, miren, ya está ingresando la constante aquí, por una función es igual a la constante por el límite de la función. Eso nos indica. Siguiente. El límite de una constante elevado a una función es igual a la constante elevado al límite de la función. ¿Está bien? Vamos con el otro. El límite del logaritmo de una función es igual al logaritmo del límite de la función. Vamos con el siguiente. El límite de una función elevado a una constante es igual al límite de la función todo elevado a la constante. Y por último veamos. El límite de la raíz n, o sea, quiere decir en cualquier índice de una función, es igual a la raíz n del límite de la función. ¿Estamos de acuerdo? Estos teoremas son los que nos van a ser muy útiles para poder resolver ejercicios con límites. Y además tenemos que saber interpretar haciendo caso a lo que son estas indicaciones. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Para entender mejor todo esto, lo que vamos a hacer es hacer algunos ejemplos de aplicación de estos teoremas. Vamos con el primero. Dice, límite cuando x tiende a 2 de 7x cuadrado más x. Tenemos que aplicar lo que son los teoremas. Veamos qué podemos hacer. Como es el límite de una suma de funciones,
yo puedo expresarlo de esta manera. El límite de 7x al cuadrado más el límite de x. Obviamente cuando x tiende a 2. ¿Está bien? Seguimos viendo y aplicando lo que son los teoremas o también llamadas propiedades. En el primer límite, vean, estoy aplicando lo que es la constante por función, ¿cierto? Es igual a la constante multiplicada por el límite de la función. Y al mismo tiempo estamos aplicando el teorema de la función elevado a una constante, ¿cierto? En el segundo límite no estamos haciendo nada. Sigamos. Ahora que ya hemos hecho la aplicación de los teoremas, ya podemos evaluar el límite. Copiamos el 7, vean. El límite de x cuando x tiende a 2, pues es 2. Pero este resultado es elevado al cuadrado, fíjense. Más el límite de x cuando x tiende a 2 es simplemente 2. ¿Está bien? Y nos queda esta operación. Obviamente por jerarquía de operaciones, primero las potencias, 2 al cuadrado es 4, luego las multiplicaciones, 7 por 4 28 y más 2 serían 30. De esta manera hemos utilizado los teoremas para poder resolver este ejercicio. Vamos al siguiente. Dice, límite cuando x tiende a menos 1 de 4x menos 1 dividido entre x más 3. Veamos qué podemos aplicar aquí. Si se dan cuenta, estamos viendo un cociente o una división. Y el teorema nos dice que esto es igual al límite del numerador dividido entre el límite del denominador, ¿cierto? Muy bien. Ahora, ¿qué observamos en cada límite? Nos damos cuenta que en el numerador hay una suma, el límite de una suma de dos funciones. Entonces, va a ser igual ¿a qué? En este caso zesta, ¿no? El de la zesta de los límites de las funciones. Y al mismo tiempo en este primer límite estamos utilizando lo que es constante por función, ¿cierto? El 4 sale a multiplicar al límite. En el denominador está pasando lo mismo, ¿cierto? En este caso en la suma. ¿Sí? Estamos haciendo el mismo teorema. Seguimos. ¿Qué resulta de todo esto? Ahora que ya no se puede aplicar ningún teorema, ya tenemos que evaluar el límite. Copiamos el 4. El límite de x cuando x tiende a menos 1, pues es menos 1. Menos el límite de 1, el de una constante es 1, el mismo número, ¿cierto? 1. Y en el denominador tenemos límite de x cuando x tiende a menos 1 a menos 1, más el límite de 3 cuando x tiende a menos 1, como es una constante, es el mismo 3. Y nos quedan simplemente operaciones aritméticas aquí. Multiplicamos 4 por menos 1, menos 4, menos 1 es 5, y abajo 1 negativo más 3 es igual a 2. Por lo cual el resultado es menos 5 medios. Vean cómo nos sirven los teoremas para poder resolver ejercicios con límites. Así que compréndanlos y utilícenlos muy bien. Ahora lo que vamos a conocer son las operaciones determinadas con infinito. Ustedes habrán visto, hace un momento les había dicho, que hay algunos resultados que no son tan lógicos para nosotros, ¿cierto? Pero lo primero que vamos a ver es lo siguiente. Miren, aquí hay un listado de operaciones que son definidas con infinito, o sea que ponemos el resultado como infinito y también en algunos casos el 0. Veremos algunos de ellos. Infinito más una constante, más o menos una constante, es infinito. Infinito más constante, o por constante es infinito, siempre que k sea diferente de 0, obviamente, porque es una multiplicación. 0 dividido entre una constante es igual a 0. K dividido entre 0 es igual a infinito. Esta es una pregunta muy interesante que desde que hemos conocido la división seguramente muchos de ustedes han hecho. Infinito entre una constante es igual a infinito. 0 elevado a una constante tiene dos condiciones. Es 0, el resultado de esto es 0 si k es mayor a 0. Y es infinito si k es menor a 0. También tenemos otra. 0 elevado a k es igual a 1. También nos dice menos infinito más infinito es igual a más infinito. También tenemos infinito por infinito es igual a infinito. 0 entre infinito es igual a 0. K entre infinito es igual a 0. Infinito entre 0 es igual a infinito. También tenemos la constante elevado al infinito positivo con dos condiciones. Este resultado va a ser infinito si k es mayor a 1. Y va a ser 0 si k está entre 0 y 1. También tenemos el 0 elevado a un infinito positivo es igual a 0. Y por último, el infinito positivo elevado a otro infinito positivo va a ser infinito positivo. Aclarando que la k obviamente es una constante, ¿cierto? Muy bien, todas estas operaciones nosotros
Memorizarlas tal vez no vamos a poder, pero sí tenemos que conocerlas e interpretarlas muy bien. Ahora, también tenemos que conocer lo que son las indeterminaciones. ¿Está bien? Estas indeterminaciones nos dicen que es lo siguiente. Una indeterminación no significa que el límite no exista o no se pueda determinar. Eso hay que tenerlo muy claro. Sino que la aplicación de los teoremas de los límites, tal como lo hemos conocido hace rato, en estos casos se realiza operaciones particulares para levantar la indeterminación. O sea que estos teoremas que hemos conocido hace rato no son válidos en este tipo de operaciones. Así que por eso se le llama indeterminaciones y hay un proceso para poder levantar esa indeterminación. Pero conoceremos cuáles son estas indeterminaciones. Veamos. La primera, infinito menos infinito, es indeterminado. También tenemos el 0 por infinito. También el 0 dividido entre 0. También se nos presenta el infinito dividido entre infinito como indeterminación. Y el 0 también a la 0 es una indeterminación. El 1 elevado al infinito también. El infinito elevado a la 0 también es una indeterminación. Son las 7 indeterminaciones que se conocen en límites. Y cada una tiene un procedimiento diferente, particular, como dice aquí, para poder levantar esa indeterminación. ¿Está bien? Y eso lo van a conocer más adelante. Pero ahora, hay algo muy interesante. Seguramente ustedes desde que han conocido la división han tenido alguna pregunta como esta. ¿Por qué un número cualquiera que es una constante dividido entre 0 es infinito? ¿Por qué será? ¿Qué ocasiona que sea infinito? Bueno, hay una explicación que les puedo dar. Imaginemos lo siguiente. Dividamos un número cualquiera, que en este caso va a ser el 1, entre 2. Si dividimos, esto es 0,5, ¿cierto? Sigamos haciendo la división del 1, pero entre un número menor. Vean que el denominador lo voy a reducir más y más. 1 entre 1 es igual a 1. Vean la particularidad. Mientras reduce el denominador, el resultado crece. 1 dividido entre un medio. Vean, estoy reduciendo el denominador. ¿A cuánto es? Es a 2. Y vean cómo va incrementando el resultado. 1 dividido entre un décimo. Pasa lo mismo, es igual a 10. Y 1 entre 100 es igual a 100. Fíjense, mientras más pequeño sea el denominador, o sea, mientras más se acerque al 0, el resultado va a ser mucho más grande. Por esta situación, una constante dividida entre 0 es infinito. ¿Está bien? Ahora también seguramente se han preguntado lo siguiente. ¿Por qué 0 entre 0 es indeterminado? Bueno, veremos algunas de las consignas o de las cosas que nos dan a interpretar esta situación. Veremos primero. Nos dice que un número o el 0 dividido entre cualquier número es 0, ¿cierto? Es una condición. Podemos hacer caso de ella. O también podemos decir que un número dividido entre 0 pues es infinito. ¿Estamos de acuerdo? Es otra condición que también es valedera. Y también podemos decir que un número dividido entre sí mismo siempre va a ser 1. O también, haciendo caso a la divisibilidad, 0 entre 0 es igual a 2. ¿Por qué? Porque 2 por 0 es igual a 0. ¿Sí? Se puede cumplir. Y también 0 entre 0 puede ser igual a 100. ¿Por qué? Porque 100 por 0 es igual a 0. Entonces puede tomar cualquier valor. Por lo cual, como puede tomar cualquier valor, para nosotros es indeterminado. ¿Está bien? Muy bien. ¿Vieron ustedes cómo los teoremas de límites son muy importantes para poder trabajar de aquí en adelante con los siguientes contenidos? Y también se dieron cuenta que las indeterminaciones pues tienen una explicación muy adecuada aquí en límites. Entonces, ahora te invito a que puedas revisar los textos del Ministerio en los cuales puedes encontrar más detalles de este contenido y de otros. Y recuerda siempre vacunarte contra el COVID para que estés siempre seguro en clases. Nos vemos en la siguiente clase. Chao. 2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres.